Claro, vamos a hablar un poco sobre cuál es el país que el próximo mandatario va a encontrar en materia de seguridad. Queremos entonces iniciar con ustedes y de una vez hacer la pregunta abierta para que cada uno desde su punto de vista nos diga cuál es ese país que encuentra el próximo presidente de la República en materia de seguridad. Jairo Libreros. El país que encuentra no es el mejor en temas de indicadores, no solamente objetivos, sino subjetivos relacionados con temas de seguridad ciudadana. También tenemos dificultades muy grandes en temas de seguridad nacional, un tema de inteligencia que muy seguramente mi general se encargará de hacer un análisis. Los temas de defensa nacional también creo que pasan por momentos críticos, pero en términos generales, Juan Carlos, yo creo que el principal problema y el reto que debe afrontar, sea quien fuere, la persona que llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto, es garantizar la subordinación de la fuerza pública al poder civil. Durante los últimos 4 años yo veo con mucha preocupación cómo sectores en la policía, pero también sectores en las fuerzas militares cuestionan o no siguen las líneas dedicadas única y exclusivamente a garantizar que la toma de las decisiones de los alcaldes, del presidente de la República o de integrantes de la rama judicial que tienen funciones para tomar decisiones relacionadas con el uso de la fuerza no se cumplen. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que hay un proceso de desinstitucionalización muy grande. Algunos dicen que viene de tiempo atrás, yo creo que es más bien reciente, un proceso en donde hay una especie de desmantelamiento del tema de inteligencia. También hay un proceso en donde la Policía Nacional creo que ha entrado por conducción de la Casa de Nariño y por el Ministerio de Defensa a tomar decisiones que son competencia de la Policía Nacional y hay un enfrentamiento muy grande entre autoridades de policía con alcaldes, lo cual se puede ver en la historia contemporánea a partir del 91 a la fecha, pero nunca con tanta incidencia. Desacuerdos tan grandes como los que se han presentado en Bogotá o en Cali o en Bucaramanga, en donde una cosa pensaba el alcalde relacionado con el manejo del paro nacional o del estallido social o de la protesta, y otra cosa pensaba el Ministerio de Defensa vía Policía Nacional. La policía iba por un lado y el alcalde por el otro. Eso es un problema muy grave. Pero si usted recuerda lo que ocurrió con las declaraciones del general Zapateiro, donde descalifica a un candidato presidencial que a la fecha sigue puntero en las encuestas, que sacó 8.5 millones de votos en la primera vuelta electoral, y algo mucho más delicado, es una autoridad civil porque es senador de la República, y la respuesta del presidente fue respaldar a un general que entró a opinar y a descalificar en temas de política y a descalificar a un senador de la República. Nos muestra el tamaño de desafío. Usted puede tener muchas ideas de política pública, pero si no tiene la conducción de la fuerza pública, el tema no va a terminar bien. General Juan Carlos Buitrago, ¿cuál cree usted que es el mayor desafío que tiene el nuevo mandatario que asuma la Casa de Nariño para contener todo este tema de inseguridad que afronta el país? ¿Y cuál cree usted que es el reto más importante que tiene en materia de seguridad? Lina, muchas gracias. Juan Carlos, un saludo muy especial a mis compañeros de panel, a Jairo, a León y a David. Yo creo que después de varias décadas donde se ha privilegiado la seguridad como primera en la agenda, en el propósito de transformar de fondo y generar cambios estructurales en el país, nos encontramos con un gobierno que precisamente se proyecta con una agenda que no privilegia la seguridad. Pero la seguridad que se plantea dentro de estos programas de gobierno de ambos candidatos está, digamos, oculta dentro de otros programas, y quizá lo que se resalta es el deseo de prevalecer, de acuerdo a como lo han contemplado en sus programas de gobierno, la prevención y la seguridad ciudadana. Es decir, no hay o no se resalta dentro de este programa de gobierno de ambos candidatos un enfoque hacia, por ejemplo, la seguridad multidimensional, que es uno de los grandes desafíos en el ordenamiento internacional de la seguridad actualmente, que simple y llanamente significa que todo lo que se manifiesta en cualquier ámbito de la seguridad, sea ciudadana, sea seguridad nacional o seguridad del Estado, se afectan mutuamente. Por eso hay muchos asuntos pendientes. Yo creo que el gobierno actual ha realizado unos avances importantes con sus fuerzas militares y su policía en recuperar la seguridad y en, sobre todo, atacar frontalmente y debilitar las estructuras organizadas del crimen transnacional, como lo hemos visto en los resultados recientes, pero también tenemos
una cúpula en la policía que es experta y que se ha formado en asuntos de seguridad ciudadana, pero también de lucha contra el crimen organizado, y allí vemos toda una estructura muy estratégica en la alta dirección de la Policía Nacional, que es la que le ha permitido con personal especializado avanzar no solamente en estos logros en materia de seguridad ciudadana, sino también en lucha contra el crimen organizado. Claro, hay asuntos pendientes. Como lo ha dicho Jairo, coincido con él en el sentido de que existe quizá el récord de la percepción en materia de inseguridad más alta en la historia reciente del país. Llegamos a cerca del 94.2% y esto nunca había ocurrido. Pero yo creo que también desde el punto de vista objetivo sí ha habido una reducción, solo el 13% de reducción en el total de delitos el año pasado. Obviamente esto no genera un impacto en la realidad y en el sentimiento de los colombianos. De los cerca de 21 fenómenos delictivos, cerca de 13 de ellos lograron una reducción importante. El homicidio tuvo un incremento leve, pero en ciudades como Bogotá, por ejemplo, aquí en la capital, solo este año ya hay una reducción del 9% en los homicidios. Sabemos que el hurto sigue siendo también un asunto pendiente que requiere de formas creativas en materia de seguridad y de articulación del gobierno central con el gobierno, los gobiernos departamentales y locales para buscar o torcerle el pescuezo a estos fenómenos que tanto impactan la seguridad ciudadana. Y otro asunto pendiente que creo que hay que resaltar es sin duda alguna, y ustedes lo mencionaron, el tema fronterizo. Aquí tenemos lo que hemos denominado los engendros de la violencia, donde surgen las economías criminales. El Bajo Cauca y el Urabá, el sur pacífico colombiano, Arauca y el Catatumbo. Son 4 regiones fronterizas donde se manifiestan, nacen, se reproducen y se despliegan estas economías criminales que están dominadas por el ELN, la Nueva Marquetalia, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otras bandas criminales. Y esto tiene un impacto no solamente en la seguridad fronteriza, en la soberanía y en la integridad del territorio, sino también en la seguridad ciudadana, porque como lo hemos visto, el microtráfico y la microextorsión, por ejemplo, las vendetas, los homicidios en serie, las venganzas se manifiestan en las ciudades. Así lo hemos visto en los hechos recientes en las ciudades capitales principalmente. Entonces concluiría con que hay un tema de seguridad rural, sobre todo fronterizo, en estos engendros de la violencia, que hay que intervenir, que hay que, en mi opinión, cambiar estructuralmente desde el punto de vista del enfoque, considerando que las zonas futuro del actual gobierno fueron una muy buena formulación, pero en mi opinión un fracaso absoluto, pese al esfuerzo importante de la fuerza pública en el territorio. Por ahí unos asuntos muy pendientes allí por superar. Y desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sin duda alguna, la reducción del homicidio y del hurto, el microtráfico y la extorsión son fenómenos que se tienen que intervenir con creatividad, con mayor capacidad y con mayor voluntad política por parte del Ejecutivo y de los gobernantes locales y departamentales.